Bueno, hoy vamos a tener nuestra clase número 2 de la materia de instrumentación y control automático para el tercer parcial. Mi nombre es César Castro y comenzaremos hoy día. Ya anterior hemos hecho teoría, ya van a ser puros ejercicios. El primer ejercicio nos dice: para un intercambiador de calor se tiene que instalar un controlador de temperatura, un control de temperatura. Y nos dan este gráfico. Nos dicen que tenemos el intercambiador de calor, donde hay una entrada con una temperatura T1, una salida con una temperatura T2, y tenemos que instalar nosotros un controlador de temperatura, donde va a estar aquí su transductor. Aquí está el controlador de la temperatura y el controlador de la termocupla. Al mismo tiempo, por aquí está entrando un flujo de, en este caso puede ser de vapor, a través de la válvula. Ya, esos datos nos dice también que para el proceso se va a utilizar una función de transferencia de esta forma: temperatura 1, temperatura 2, ya en variable de desviación. Sabemos, ¿no?, que en variable de desviación siempre está con comillita. Y nos está dando 1 para temperatura de entrada y de salida, y 1 para temperatura de salida y el flujo de vapor que está ingresando por la válvula. ¿Ya? Hasta ahora solo nos están dando los datos del problema. Nos dice para el transmisor que va a tener un valor desde 100 hasta 150 grados Fahrenheit. Para la válvula nos están indicando que es lineal, y el flujo que está pasando a través de esta, cuando está aperturada totalmente, es 25 galones por minuto. Nos dicen que es un controlador proporcional integral, un PI. Cuando es controlador proporcional integral, nos tienen que dar el BP, ¿no? Y también nos están dando el recíproco del tiempo integral. Esos dos datos extras adicionales que nos tiene que dar. También nos dice que el set point va a ser igual a 1/2 de la escala. Y el tiempo, la temperatura en estado estacionario, 100 grados Fahrenheit. Nos dice: se va a producir un cambio súbito de 40% en T1. Aquí en la entrada se va a producir un cambio del 40%. Nos piden calcular las temperaturas, las funciones ya matemáticas de las temperaturas evaluadas para 3 y 10 minutos. Y tenemos que calcular el offset para cada uno. El offset sabemos que es el error, ¿ve? Hemos visto. Y lo mismo, para el inciso B nos piden calcular la temperatura 2 evaluado a un tiempo infinito, igual el offset. Solución. La dinámica del proceso directamente ya va a venir de esta forma. Esto se veía en el segundo parcial. Y como nos han dado nosotros ya las funciones de transferencia del proceso, simplemente lo estamos relacionando. No nos han dado de dato ya esto. Entonces, antes de hacer esto, nosotros nos vamos a bosquejar un diagrama de bloques que va a venir de esta forma. Acá observamos que hay dos procesos que se tienen que controlar, ¿no? Uno es la temperatura y uno es el flujo. Entonces, vamos a para ese tipo de control de temperatura y flujo, se tiene que realizar de esa forma el bosquejo, donde va a estar el controlador del medidor. Bueno, inicialmente no tenemos que programar nosotros una temperatura programada, el Tset. ¿Para qué? Para que salga a este lado donde estoy marcando,
una temperatura 2. Y en este caso, si este valor de aquí, que está marcando con doble línea encima, es muy diferente a esto, va a existir unas de circulación, donde va a volver a mandar esta señal mediante el medidor y va a indicar si es que está fallando o está en lo correcto. Si es que estuviera fallando, va a volver a entrar a la ganancia del controlador, al transductor, va a mandar la señal a la válvula y finalmente al proceso para volver a lanzar una respuesta. ¿Ya? Eso de aquí es igual la misma señal del proceso que nos da. Estos dos son parecidos, GL y GP. Entonces aquí es el detalle, ¿no? Saber si es un problema carga o es un problema servo. Cuando ya tenemos más de una señal, o sea, dos variables a controlar, nosotros podemos indicar que es un problema carga. Cuando solo tenemos una señal a controlar, una variable a controlar, ya solo sea temperatura o sea solo flujo, nosotros podemos decir que es problema servo. Ese tercer parcial básicamente se trata de eso, ¿ya? Problema servo y problema carga. Lo demás los diagramas van a ir variando dependiendo de eso. Siempre tienen que hacer su diagramita en el examen igual, esto tienen que ir practicando. Entonces, como es problema carga, eso lo hemos definido, nosotros vamos a anotar la ecuación del problema carga, que sería esta que está acá, ¿no? La ganancia del proceso es igual a la ganancia sobre la ganancia del controlador por el valor de la constante del transductor, por la ganancia de la válvula, la ganancia del proceso y la ganancia aquí es ganancia del medidor. Ya, todo más 1. Entonces vamos a obtener valores para cada variable, ¿no? Para GL, GC, GB, GP, GM y KIB. Nosotros ya sabemos esto es fórmula. Esta parte de aquí es fórmula. En la anterior clase se ha mostrado cómo se tiene que hacer esto. Entonces la ganancia del controlador va a ser igual al KC por 1 más 1 sobre el tiempo integral por este. Aquí hacemos una operación algebraica para que todo sea sobre una línea fraccionaria y tengamos este valor, este resultado. Tengo yo de dato el tiempo integral, ¿no? Simplemente lo estoy reemplazando. Eso ya es mi GC. Estamos empezando con GC. La ganancia del controlador para el transductor, para el KIP. Esto es ya teórico. Nosotros siempre que nos den ese tipo de problemas, vamos a relacionar entre los valores ya predeterminados entre 15 y 3 sobre 24, ¿no? 20 menos 4. Esto va a estar en datos, en unidades de PSI sobre miliamperios. Esto es más como una fórmula que tenemos que saber. El problema nos decía que es una válvula lineal. Entonces, nosotros sabemos, nos tenemos que acordar del primer parcial, esta parte, la válvula, que la diferencial del flujo sobre la diferencial respecto a la diferencial de la presión se puede expresar de esta otra forma, ¿no? Regla de la cadena. Diferencial es lo mismo. También vamos a cambiar nosotros. Aquí. Bueno, el KB es igual al GB. ¿Ya? Ahorita ya hemos determinado esto y ya estamos aquí. Entonces esta fórmula del flujo, ¿no? Es igual a la constante CB por f de x, todo por la raíz de la caída de presión. Esto vamos a representarlo cuando es válvula lineal sobre el flujo máximo, ¿ya? Aquí estamos reemplazando esto. Nos decía, ¿no? Esto nos daban de dato, que el flujo va a ser 25. X a todo esto vamos a aplicar nosotros una derivada y nos va a quedar de esta forma. Esto de aquí. Estaríamos utilizando solo esa parte.
Lo demás es definición, recordamos el primer parcial. Ya. Entonces, como esto es la diferencial de f sobre 25 es esto, 25, o sea, esta parte de aquí. Se tiene que multiplicar, ¿no? A el delta de apertura de la válvula, que va a ir, la apertura de la válvula va a ir de 100 a 0, o de 1 a 0. Y la presión hemos dicho que va a ir de 15 a 3. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, sale este valor. Si alguien me puede colaborar con la calculadora, ¿no? Para verificar si están bien los datos o algo, y igual lo voy a corregir. Ya estamos en el proceso. Ya hemos hallado del controlador, del transductor, de la válvula. Ahora nos toca del proceso, el GP. Nos da el dato esto del GP, ¿no? Entonces ahí lo vamos a dejar. Hasta aquí está claro. Parece un poco mecánico, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Para problema carga y para problema servo tenemos que ir definiendo cada una de estas variables. De eso se trata. Ya. Como ya hemos definido para todos, nos falta para el medidor. En esta señal del medidor, por definición, se mide la diferencial de la señal de salida sobre la diferencia de la señal de entrada. A nosotros la señal de salida va a ser siempre lo del transductor, ¿no? Porque está en miliamperios, y la señal de entrada es lo que nos han dado de dato, que va desde 150 hasta 100. Haciendo una operación matemática nos sale esto, 0.32 miliamperios sobre grados Fahrenheit. Vamos a ahora, nos han dado solo un dato de estacionario de la temperatura 2. Nosotros tenemos que hallar para temperatura 1. Entonces, para temperatura 1 vamos a decir, la ganancia es esta, es lo mismo. La ganancia del proceso es igual a la ganancia GL, ¿no? Que está entrando por arriba en el diagramita de bloques que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a reemplazar todos estos valores en nuestra ecuación, en nuestro problema carga. En este de aquí, no lo que estamos denotado. Simplemente aquí yo voy a reemplazar todos los datos que he ido definiendo. De GL es este. Este es el mismo siempre que la ganancia del proceso GL, ya. Esto he definido, todos estos ya lo he definido. Y simplemente voy reemplazando. Lo que tengo que hacer ahora aquí es, voy a multiplicar, ¿no? Este 2 con este 0.75, con este 2.082, con este 5 y con este 0.32. Me sale 5. Bueno, me sale 5.00 algo. Con 5 lo voy a dejar para fines más aplicativos, ¿ya? Esto lo voy a dejar así mientras tanto, y esto igual que está en paréntesis lo voy a dejar. ¿Se está entendiendo hasta aquí lo que estamos avanzando? Bueno, ya, vamos a seguir operando entonces. Lo que procede a hacerse acá es hacer una multiplicación de estos dos numeradores, no antes, y hallar el mínimo común denominador, y a operar, ¿no? la fracción. Es decir, todo esto que está multiplicando va a subir aquí arriba, ¿no? Y se va a sumar más lo que estaba acá. Entonces aquí yo puedo simplificar este 5s más 1 con este 5s más 1. Después voy a seguir operando. Este 0,5s voy a distribuir aquí en mi paréntesis, ¿no? Y aquí igual este 5, lo mismo.
¿Ya? Y me sale este resultado. Aquí estoy viendo un detallito, ¿no? Aquí es 2.5. Aquí es 2.5. Ya. Simplemente aquí es operaciones matemáticas, álgebra. Aquí yo me doy cuenta que tengo una ecuación de segundo grado. Entonces, no, para asemejar a una ecuación de segundo grado, yo tengo que dividir tanto los valores del numerador como los valores del denominador entre este. ¿Cómo me doy cuenta que tiene que estar bien? Con este 5. Donde está este 5, tengo que hacer aparecer un 1. ¿Ya? Y haciendo eso, se me reduce a esto mi ecuación. A esto. Entonces, habiendo hecho eso, tengo este valor de mi. Esto ya va a ser mi función dinámica en variable de expresión de segundo orden. Esto que está marcadito. Hasta aquí está. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Avanzaremos. Pues estoy volviendo a copiarlo. Lo que estaba aquí, ¿no? Vamos a mandar a este lado el T1. Aquí, esta parte. Nos está indicando en el problema que se está produciendo un cambio súbito de 40% en T1. ¿Ya? En T1. Entonces, está aumentando en 40%. Es lo que nos da a entender. Un cambio súbito en 40%. O sea, teníamos al principio una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Va a aumentar súbitamente a 140, no el 40. Vamos a sumarle al 100, 40. Y eso va a ser. Con esto nosotros vamos a hallar nuestra amplitud. Nuestra amplitud va a ser valor superior menos valor inferior. 140 menos 100. Entonces la amplitud sale 40. También sabemos, ¿no?, que cuando es cambio súbito significa que es escalón. Nosotros utilizamos la fórmula del escalón, que sería esto. La amplitud sobre S, cuando está en transformada de Laplace. Y los reemplazamos aquí, en esta ecuación de aquí, lo que nos ha resultado ya de nuestra ecuación de problema carga. Ahora yo voy a simplificar esta S con esta S, voy a multiplicar 0,1 por 40, me sale 4. Lo demás lo dejo así. Entonces ahora aquí tenemos que comparar términos, ¿ya? Para hallar todas las variables que implica una ecuación de segundo orden. Entonces este de aquí está TP cuadrado, donde está 0,5, es igual a 0,5. Entonces si este cuadrado pasa como raíz, me va a salir 0.25 minutos. ¿Ya? Aquí ya tengo el TP, va a ser 2 por 0.25 sobre 0.6, ¿no ve? Aquí estaría esto. Todo eso de aquí es igual a 0.6. Entonces yo con esto puedo hallar este epsilon. El epsilon sale 0.34. Entonces, como esto es menor a 1, y voy a anotarme siempre que es subamortiguado, ¿no? Si es que me sale mayor a 1, tengo que anotar lo que me salga. Puede ser sobreamortiguado, subamortiguado y esas cosas. Entonces, antes de antitransformar esto de aquí, tenemos que antitransformar de una u otra forma. Para poder utilizar la antitransformada tenemos que llegar a esta forma. ¿Ya? Directamente no lo podemos antitransformar. Su antitransformada de esto de aquí, que
que sería algo parecido a esto, ¿no? Es esto. Pero aquí hay un detalle. Aquí hay un W. ¿Ya? Aquí hay un W. O sea, es decir, estos valorcitos que estoy marcando tienen que ser iguales. Ambos elevados al cuadrado tienen que ser iguales. Aquí hasta aquí lo vamos a volver a copiar nuestra función. Aquí voy a hacer este artificio, ya todo, tanto el numerador como el denominador lo voy a dividir entre este valor de aquí, 0,5. Todos estos valores lo voy a dividir entre 0,5. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer aparecer un valor de b doble, ¿no? En este caso, tanto en el numerador como en el denominador sean iguales. Volviendo a copiar nuestra ecuación, ya lo dividimos, ya operamos, ¿no? Los valores, aquí nos va a salir 1, aquí nos va a salir 1.2, aquí nos va a salir 2 y aquí nos sale 8. Aquí ya con esto de aquí, ya me puedo dar cuenta de algo. O sea, este valor lo puedo yo operar al decir 2 por 4 es 8. Entonces al hacer eso, aquí ya tengo los mismos valores. Aquí un 2 y aquí hay un 2. ¿Ya? Para asemejar a esto, tengo que hacer un valor que me dé 2 elevado al cuadrado. Entonces lo que yo puedo hacer es raíz de 2 elevado al cuadrado, raíz de 2 elevado al cuadrado. Raíz con el cuadrado se van a ir, ¿no ve? Me va a seguir quedando 2. Pero yo ya estoy asemejando a esta fórmula. Entonces ahora sí puedo aplicar mi antitransformada, ¿no? Que me sale este valor. Que me sale esto. Entonces, habiendo hecho eso, ya voy a reemplazar. Donde veo W, simplemente voy a anotar raíz de 2. Yo ya tengo calculado cuánto vale epsilon. Y aquí está otra vez epsilon. Y simplemente lo copio. Entonces, esta es mi transformada. Cuando den el examen, llévense tablitas siempre. Transformadas de Laplace, para memorizarse esto es un poco complicado, ¿no? Siempre. Ya, hasta aquí yo ya tengo mi función matemática de la variable desviación. Pero yo necesito saber esto de aquí. La función matemática de todito. Y para tener esto, sin variable de desviación, tengo que sumar más el estado estacionario. Entonces, esto de aquí, este valor no nos han dado, ¿no? El estado estacionario de T2 de la temperatura 2. Eso lo vamos a calcular utilizando el transmisor. La fórmula del transmisor que va desde 100 hasta 150. No tiene una respuesta de entre 100 y 150 grados Fahrenheit. Entonces yo digo, mi estado estacionario de la temperatura 2 va a ser el límite inferior más la amplitud por el set point, que nos decía que era un medio de la escala, ¿no ve? O sea, es un medio más. La amplitud va a ir de 100 a 150, ¿no ve? Ya sabemos, la amplitud va a ser 150 menos 100, es 50. El límite inferior es 100, aquí está 100. Y el set point es un medio. Entonces, mi temperatura 2 en estado estacionario es 125 grados Fahrenheit. ¿Esto ha quedado claro, esta parte? ¿O volvemos a repetir? Esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es la clave, digamos, para este ejercicio. Este era los demás, como les mencioné, es tal vez mecánico, ¿no? Sí. Acabaremos. Estoy volviendo a copiar, ¿no? El valor de la temperatura 2, eso todo el valor que he calculado. Aquí ya operando, ¿no? Todo lo que puedo, que está en números, ya lo puedo operar. ¿Para qué? Para que se me
simplifique un poco. Así todo va a estar en función del tiempo. Entonces, técnicamente esta es la respuesta. ¿Ya? En base a esto, yo tengo que ir calculando. Me dice evaluar para 3 minutos. En donde yo veo T, aquí hay T, aquí hay T, yo simplemente lo cambio con 3 minutos. Ahí pongo 3. ¿Ya? Aquí tienen que trabajar. Cuando nos dan este resultado, ojo también, ¿no? Nos dan en radianes. Eso lo tenemos que convertir en grados. Y ya sabemos, ¿no? Que un pi radian tiene 180 grados. Entonces, para la temperatura igual a 3 minutos, me sale 124.34 grados Fahrenheit. Esa sería mis primeras respuestas. Para 10 minutos hago exactamente lo mismo y me va a salir 125.04. Ahora aquí, esto ya es la primera parte de la respuesta A, del inciso A. El offset va a ser igual a la temperatura que yo estoy marcando, que quiero que entre, menos la temperatura que he calculado. ¿No ve? La temperatura que me ha lanzado como respuesta. Entonces, para el primero, el offset 1 va a ser 125 menos el valor que he calculado, que sería 124.34, me sale 0.66. Y para el offset 2, para este de acá, sale 125 menos 125.04. No importa si sale el valor negativo. Aquí tienen que anotar nomás. Entonces estas serían nuestras dos respuestas. Esto va a ser el error que existe entre las medidas de cada uno a medida que pase el tiempo. ¿Ya? A medida que pase el tiempo. ¿Se ha entendido? Para el inciso B, igual lo mismo, solo hay que reemplazar en vez del tiempo, ponemos tiempo infinito, ¿no? Y aquí, cualquier número elevado, cualquier número constante elevado al infinito es 0. Y aquí va a ser esto, todo esto, 0. Entonces solo nos va a quedar que 125, ¿no? 0 más 125 grados Fahrenheit. El offset 3 lo vamos a llamar, va a ser 125 menos 125 es igual a 0. Y ahí estaría el problema resuelto. Haremos el ejercicio 2. Nos dice que tenemos un reactor batch enchaquetado. Es este. Aquí está el reactor y estas son las chaquetas. Por aquí está entrando un flujo a una temperatura, está saliendo un flujo a otra temperatura. Nos están pidiendo, en aquí ya nos están dando directamente, ¿no? Que tenemos un transductor y el controlador de la temperatura. Y aquí está, representa el vapor. Ya, aquí esta es la válvula de control. Y nos dan estos datos, que es masa. La masa es 1000 libras. Y el lambda va a ser calor latente, ¿no? 50 BTUs por libra. Nos dan una densidad de 50 libras por pie cúbico. Nos dice que tenemos un flujo de 1000 libras por minuto, un poder calorífico de 0.50 BTUs libras por grado Fahrenheit. También nos dan de dato. Nos dice que el transmisor va a ir de una escala de 0 a 380 grados Fahrenheit. El sensor que va a medir aquí esto va a ser una termocupla tipo K. La condición nominal nos dice que tenemos 0.5 es para la válvula. Está abierto al 50% en sí. Acá nos están dando el flujo de vapor que está pasando, ¿no? Ya eso es en estado estacionario, este de acá que estoy marcando.
y nos dice que tenemos una temperatura 1 en estado estacionario igual a 80 grados Fahrenheit. Para la válvula, nos dice que es una válvula lineal, nos dice que es un controlador PI, un controlador proporcional integral, ¿no? La banda proporcional es 25% y el tiempo integral es 0.2 minutos por repetición. Aquí va a existir una perturbación de 80 a 130 grados Fahrenheit. Como nos dan este dato directo, igual nosotros vamos a decir que es escalón. Nos pide calcular la ecuación matemática para esto. O sea, tenemos que calcular T2 en función del tiempo. Tenemos que evaluar para estos tiempos, ¿no? Para 0,1, 0,5, 2, 3 y 4 minutos. Y tenemos que graficar. El offset para un tiempo de 0.5 minutos y el offset para un tiempo infinito. Piden esos 4 incisos. Solución. Vamos a realizar un análisis dinámico del proceso. En este caso no podemos suponer directamente la función dinámica. Tenemos que hallarla. Entonces, entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Ya en aquí no hay generación. Bueno, sí se está generando calor, ¿no? Sí hay generación, pero generación de calor. No existe ningún tipo de consumo y la acumulación sí se toma en cuenta. Entonces a la entrada está entrando un flujo W por Cp por la temperatura 1 menos el flujo W menos Cp por la temperatura 2 más la generación, ¿no?, de calor que está ocurriendo, que va a ser el S por lambda. Va a ser igual a masa por Cp por delta de temperatura 2. No es delta, ¿no? Diferencial, la derivada de la temperatura 2 respecto al tiempo. Eso es así es como se dice. Ahora en estado estacionario vamos a hacer el mismo balance, pero igualamos a 0. ¿Para qué? Para poder determinar esta función. Ya esto lo vamos a mantener. Entonces ahí en esto vamos a reemplazar nuestros datos. Tenemos el dato en estado estacionario de 80. Esto nos han dado de dato que es 900. En sí todos estos nos han dado de datos. Operando matemáticamente a la calculadora, metiéndolo, nos va a salir 170. Tengo que tener esos dos datos. Tengo ya la temperatura en estado estacionario 1 y la temperatura en estado estacionario 2. Igual tengo que hacerme un diagrama de bloques de control. Muy parecido al anterior, ¿no? Pensando una temperatura 2. Aquí está la temperatura en estado estacionario, igual programada. Aquí está la ganancia del proceso, la ganancia del transductor, la ganancia de la válvula, la ganancia del proceso. Y estas dos, la ganancia del proceso, GL y GP, son ganancias del proceso. Aquí es la ganancia del medidor. Y aquí están las unidades a las que se tiene que trabajar. Nuevamente, ¿es un problema carga o un problema servo, no? Igual tenemos dos variables a controlar, cuáles van a ser la temperatura y SNV, que sería el flujo del calor. El flujo de vapor, mejor dicho, con el que se va a aumentar o disminuir el calor ese que está entrando. Entonces es un problema carga. Y hacemos la dinámica del proceso. Aquí era desde nuestro balance hemos obtenido esto. Aquí vamos a operar como hacíamos en el segundo parcial. Todo vamos a dividir entre W por Cp. ¿Para qué? Para que se pueda ir W con Cp. W con este Cp se van a ir. Y aquí se va a ir este Cp con este Cp. ¿Ya? Entonces me va a quedar temperatura 1 menos temperatura 2 más lambda por W por Cp. Todo por S, ¿no? Aquí al mismo tiempo yo ya puedo aplicar la transformada de Laplace. Y aquí la derivada de
la transformada de la derivada va a ser S por T sub 2 en variable de desviación por S. Ya. Operando sigue. Me sale esto. Aquí me doy cuenta, ¿no? Nuevamente que sí tengo dos variables a controlar. Ya. T1 y T1 y S. En el anterior problema directo ya nos daban, ¿no ve? ¿Cómo se dice? Este valor. Entonces, aquí ya vamos a empezar a definir, ¿no? De aquí, de esta ecuación, cuál va a ser nuestro KP1, aquí va a ser KP2, aquí va a ser TP1, TP2. Pero TP va a ser igual, ¿no? Porque M por W es lo mismo. Vamos a tener dos KPs nomás. Y el KP1 es 1. El KP2 va a ser 900 sobre 1000 por 0,5. Entonces KP2 me sale 1.8. El TP me sale 1000, que es la masa, sobre 1000, que es el libro por minuto, no el flujo. Entonces finalmente vamos a tener estos dos valores. Ya esta es nuestra dinámica del proceso. Ya. Con esa dinámica del proceso vamos a trabajar. La ecuación del controlador, ¿no? Aquí siempre se trabaja en lazos cerrados, hemos dicho en la clase teórica. Entonces, la ecuación del problema carga va a ser este. GL sobre GC, GP, GIP, GB, GP, GT y no, aquí no es GT, no, esto es GM del medidor más 1. Aquí ya lo estoy llevando esto directo al otro lado, ¿no? Su T1. Entonces ya tenemos que definir parámetros, ¿no? Obtener los valores de las variables. Para el controlador, para este GC. Como nos dice PI, ¿no? Proporcional integral, ya sabemos la fórmula. Esta es la fórmula. TI va a ser TI por S más 1 sobre TI. ¿Nos dan el dato TI? Sí, nos dan 0.2. Entonces, ahí lo dejo. Para el transductor, nuevamente esto como fórmula. 0.15 menos 3 sobre 20 menos 4. 0.75. Ya. Válvula lineal. Ya nuevamente la fórmula de la válvula va a ser la diferencial del flujo sobre la diferencial del proceso. De presión, perdón. Entonces, la diferencial del flujo lo dejo, va a ser igual a multiplicar esto, ¿no? Que sería el porcentaje de la apertura que nos dan sobre el dP, que sería esto mismo, ¿no? La ganancia de la válvula cuando el flujo es máximo se puede representar de esa forma. Entonces, cuando el flujo es máximo, nos dice que pasa 100 libras por minuto. Aquí, la apertura de la válvula siempre va a ir de 100 a 0, o sea, de 1 a 0. Y acá va a ser la diferencial de la presión, ¿no? De nuestro controlador, de nuestra válvula. Y haciendo operaciones me sale este dato de 8.333 libras por minuto sobre PSI. Para el proceso ya tenemos GP, ya tenemos GB, ya tenemos KIP, nos falta el GP, ¿no ve? El GP va a ser 1.8 sobre 1 más S. ¿De dónde están sacando eso? De la ecuación que hemos obtenido anteriormente. A ver, vamos a ver, retroceder eso para que se den cuenta. Esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí es mi ganancia del proceso. Pero GP y GL van a ser igual. Ya. Para el transmisor o para el medidor, ¿no? Siempre vamos a manejar GM, ¿ya? Para no confundirnos. GM. Lo mismo que hace rato. Es la señal de salida sobre la señal de entrada. Pero la señal de salida nosotros sabemos que va a ir siempre de 20 a 4. Y la señal de entrada es la que nos dan. Nos dice que va desde 0 hasta 380. ¿Ya? Y esta es la ganancia del medidor.
la ganancia, la perturbación al GL va a ser 1 sobre S más 4. Aquí nos han dado eso de dato, ¿no? Que va de una respuesta escalón que va de 80 a 130. Entonces, directamente, ¿no? Para poder hallar el T1, un variable de desviación, va a ser 130 menos 80. Si hacemos la diferencia, 50, esto nos va a quedar. Y eso tenemos que reemplazar en nuestra ecuación de problema carga, que es esta. Ahí vamos a reemplazar todos los parámetros que ya hemos hallado. ¿Ya? Aquí lo que nos queda es operar. Todo este lado que estoy marcando, yo puedo operar. Es decir, puedo multiplicar este 4 con este 0.75, con este 8.33, con este 1.8 y con este valor de 0.0474. A ver, operando para reducir. Nos va a salir esto. Habiendo operado todos esos valores, yo digo, tengo 1.894. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer igual una suma de fracciones, ¿no? Con este más 1 me va a quedar esto. Entonces yo puedo decir aquí que esto con esto se va. Me va a quedar lo siguiente. Este S con este S se va y este 0,2 está subiendo aquí arriba al numerador. Ahora, aquí yo voy a distribuir este de aquí y este de acá. Nuevamente voy a tener una ecuación de segundo orden, una dinámica de segundo orden. Aquí 0.2 por 50 es 10. Lo mismo que hemos hecho, ¿no? Tengo que hacer aparecer donde estoy marcando aquí un 1. Para eso hago el artificio, ¿no? Aquí me va a aparecer 1, aquí me va a salir un valor numérico y aquí otro valor numérico. Utilizando la calculadora me sale esto. Ya tengo mi ecuación de segundo orden. Entonces nos dice que tenemos una ecuación de segundo orden. Vamos a empezar a hallar los parámetros de esto. El TP cuadrado va a ser igual a 1.06. Si este cuadrado pasa como raíz va a ser 0.326. Para hallar epsilon, ya tengo el TP, simplemente reemplazo, multiplico por 2 y va a ir a dividir esto, que es 0.306, me va a salir 0.469. Ya, entonces tenemos que antitransformar esto de aquí, y utilizamos esta fórmula de acá para antitransformar. Entonces nuestros valores obtenidos, habiendo ya antitransformado, va a ser esto. Tenemos que reemplazar los valores antitransformando. Ya sabemos, ¿no?, que la ecuación matemática va a ser T2 por T igual a la ecuación en saldo estacionario por todo esto. Aquí operamos matemáticamente todo lo que se pueda y dejamos lo único que nos quedaría, que sería T. Entonces, reemplazando ya la ecuación en saldo estacionario, nos queda esto de aquí. Tenemos que calcular para cada tiempo que nos dan. Esa sería nuestra respuesta, ¿no?, para el inciso A, la primera parte. Tenemos que ir evaluando para tiempos de 0.1. Reemplazo donde veo T, en esta ecuación, donde veo T aquí y aquí, reemplazo. Me sale 174.25. Acá. Igual reemplazo donde veo tiempo. Aquí tengo que reemplazar 0.5, me sale 178.72.
acá para 2 minutos, para 3 minutos y finalmente para 4 minutos. Esos son los valores que me ha pedido calcular. Ya, estos datos son mis respuestas para el inciso A, pero me pide graficar. Entonces, para la gráfica, ya con esos datos que me han dado, con estos datos, ¿ve?, de tiempo de 0,1, 0,5, 12, he obtenido estos valores de temperatura. Entonces yo tengo que graficar. Esto lo pueden hacer en las calculadoras, ¿no? Grafica normal o se dan puntos y siempre, ¿cómo nos damos cuenta que está bien? Que va a ir subiendo. Para un tiempo de 0,1, que sería aquí más o menos, este punto 0,1 va a ser 174.259, que sería aquí. Primer puntito va a subir. Para 0,5 va a ser aquí arriba ya, va a ser 178. Para 2 va a bajar. Para 3 va a subir 170, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que al principio va a oscilar alto, va a tener un pico bien alto. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir este pico disminuyendo. Se va a ir disminuyendo de esta forma más o menos. Eso es lo que hace que bueno, esto es lo que está ocasionando el controlador PI. Que ya no haya ese tipo de perturbaciones tan altas. ¿Se entiende esa parte? Eso es clave. Es igual para su laboratorio, les va a servir esto cuando hagan laboratorio de PLC, por si acaso. Para sus cálculos. Porque en el laboratorio va a entrar a un caudal. Tiene que ir definiendo datos para que esa oscilación sea mínima, 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 mínima. Y al final casi no haya. Ya. Hemos calculado esas temperaturas, ahora tenemos que calcular el offset. Ya sabemos, ¿no?, que el offset se va a calcular a la temperatura en estado estacionario menos la temperatura 2. Y hacemos eso, ¿no? Tenemos la temperatura en estado estacionario y vamos a ir calculando para cada tiempo. Para el primero nos sale un offset de 4.25. Aquí es negativo. Van a mantener el signo. El offset va a ser, en este caso, 170 menos 78. Menos 8.72. Para 2 minutos. Aquí es positivo. 0.82. Menos 0.23. Simplemente esa es la diferencia, ¿no? 0.4. Y el offset para tiempo infinito va a ser 0. ¿No ve? Parecido al anterior ejemplo. Simplemente donde veíamos tiempos reemplazamos por 0, todo se iba a eliminar y el valor va a ser el mismo de nuestra estado estacionario. ¿Ha quedado claro? ¿Algo? Nos dice que tenemos un controlador de nivel para el siguiente tanque, con las siguientes características. Entra un flujo F1, sale un flujo F2. Aquí está a una altura, esta es la altura del tanque, altura H. Ahí esta es la altura del líquido. Este era un ejercicio de examen que ha entrado un año, no me acuerdo, pero es de examen. Nos dan el diámetro del tanque, que es 4 metros, la altura del tanque, H mayúscula, 7 metros. Nos dice que el flujo F2 es 25 por raíz de H.
El transmisor es lineal y va a oscilar entre 1 y 8. La válvula lineal siempre es, nos dice que es de apertura de aire. Nos dan ese dato para la válvula. Y nos dice que va a ser F2 igual a 70 metros cúbicos por minuto cuando X es igual a 1. Condiciones de operación de la válvula va a ser X igual a 0,5. El controlador es proporcional neumático. O sea, aquí ya no es PI, es controlador proporcional, es un controlador de nivel. Nos dicen que hay un escalón de 50 a 70. Nos piden calcular la ecuación de la altura evaluada a un tiempo igual a infinito. En base a eso, si se decide instalar un controlador de nivel, o sea, aquí lo que decía era, es necesario instalar un controlador de nivel, y si es que así fuera, calcular el nuevo KC para un offset igual a 0,5. Y otra pregunta era calcular el nuevo offset cuando el KC va a ser el doble de lo que nos ha dado un resultado. ¿Ya? Solución. Aquí vamos a hacer un balance, como el segundo parcial, ¿no? Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Aquí si no hay generación, no hay consumo. Entrada F1, salida F2 es igual a la acumulación por la diferencial de la altura respecto al tiempo. Pero el flujo F2 es este valor. Entonces vamos a utilizar la linealización de Taylor, que hemos visto en el segundo parcial, ¿no ve? Esta es la fórmula. La función f de x va a ser igual a la función f de x por la derivada de f de x, aquí falta, ¿no? Evaluado en el estado estacionario por x menos x en estado estacionario. Entonces directamente nosotros vamos a reemplazar los datos que tenemos. Aquí lo complicado, digamos, sería, ¿no? Esto. Allá la derivada, si no se acordar. Seguimos reemplazando datos. A esto vamos a llamar ecuación 2. Aquí tengo que evaluar igual en el estado estacionario, ¿no? Pero no tengo. H voy a calcular. Por eso estoy llamando 2. Voy a calcular H en el estado estacionario. Para eso simplemente evalúo igual a 0, ¿no? No existe acumulación cuando está en el estado estacionario. De aquí ya puedo hallar que H en el estado estacionario va a ser el flujo es 50 de F1. Ese 25 pasa a dividir todo al cuadrado. Altura en el estado estacionario es 4 metros. Eso voy a reemplazar aquí en 2, donde tiene que ir H en estado estacionario, voy a ir 4. ¿Ya? Entonces me sale esta función para F2. Ahora sí ya puedo aplicar yo mi transformador de Laplace en variable de desviación. ¿Por qué? Porque es lineal. Entonces vamos a reemplazar todo ya en la ecuación 1. Nos sale esto. Ahora sí, a esto de aquí yo tranquilamente puedo aplicar la transformada de Laplace. De aquí voy a agregar esto, ¿no? Para factorizar esto que está restando, lo llevo a sumar al otro lado. Me va a quedar de esta forma. Esta es una ecuación dinámica de primer orden. Aquí ya sabemos, ¿no? Donde veo este 6.25 tengo que se va a aparecer un 1. Y hago la división tanto en el numerador como en el denominador de esto.
El área no lo tengo, pero sí me han dado diámetro. Entonces el área va a ser 12.57 metros cuadrados. Eso reemplazamos aquí. Ya tengo una ecuación dinámica de primer orden más reducida. Voy a llevar este F1 a multiplicar. Voy a... me dicen, ¿no?, que es un escalón. Entonces el escalón va a ser la amplitud sobre ese. Y está transformada la plaza. Entonces hay la amplitud, ¿no? Va a ser superior menos inferior. Y va a ser 70 menos 50. Va a ser 20. .16 sobre 2.011 más 1 sobre por 20. A esto de aquí yo puedo antitransformar. Ya así directo. Lo antitransformo. Me va a salir esta ecuación. Pero tenemos que acordarnos que la ecuación matemática h de t va a ser igual a h en estado estacionario más h en variable desviación del tiempo. Aquí ya puedo reemplazar. Evaluamos, ¿no?, a tiempo infinito. Esto es 4. Aquí donde veo t, reemplazo por tiempo infinito, igual aquí va a ser 0. Entonces, mi altura en estado estacionario es... mi altura a tiempo infinito es 7.2 metros. Entonces, para el inciso B, como la altura h evaluada a tiempo infinito, o sea, cuando va a estar constante 7.2 metros, y la altura del tanque h mayúscula es 7, entonces esto claramente nos muestra que es un rebalse y es necesario instalar sí o sí un controlador de nivel. Este de acá era nuestro tanquecito, ¿no ve? Entonces nosotros vamos a instalar un controlador de nivel. Aquí es LC. Este está bien. Controlador de nivel. ¿Ya? La representación del diagrama de bloques va a estar dado por esto de acá. Aquí ya cambia. Tenemos una altura programada. O sea, no tiene que pasar los 7 metros. Va a existir rebalse. Aquí va a ser la altura en variable de desviación que va a salir. Si esto no es lo que estamos programando, no se acerca mucho, va a mandar la señal al medidor y el medidor va a hacer que el controlador y la válvula operen, ya sea una apertura o sea un cierre, para que esto se mantenga en lo que nosotros deseamos. Así es como funcionan estos controladores, ¿no? Pero aquí está ingresando el flujo F1. Ahora aquí nosotros nos está indicando que tenemos que trabajar con una variable. Entonces vamos a usar el problema carga. Igual, como ya lo que hemos hecho anteriormente era el segundo parcial. El tercer parcial empieza desde aquí. Obtenemos los puntos, obtenemos las funciones para cada punto de control. ¿Ya? Esto lo vamos a mantener en GC, es igual a GB. Aquí el del medidor va a ser la señal de entrada, la señal de salida sobre la señal de entrada. La ganancia de la válvula, que va a ir desde 30 hasta... que va a ser 30 elevado a la X más 1. ¿No ven? Y esta es la fórmula del flujo. Y con estas vamos a trabajar. Nos da de dato que cuando el flujo máximo... Bueno, sabemos, ¿no?, que cuando el flujo es máximo, X es igual a 1. Y nos dice aquí, el flujo máximo va a ser 70 metros cúbicos por minuto. Entonces yo reemplazo en la ecuación 1, en esta. Y a eso le voy a aplicar la derivada. ¿Ya?
Aplicando la derivada a esto, me va a salir este valor. Ya. Y operando con mi calculadora me sale esto. La ganancia de la válvula va a ser la de la multiplicación de esto que hemos calculado por las señales, ¿no? Tanto la apertura de la válvula sobre la señal de salida. Entonces yo ya tengo un G que es 3.62. Eso vamos a reemplazar en la ecuación general. Ya en esto. Ya hemos emplazado, ahora lo que nos queda es operar matemáticamente, ¿no? Lo primero es multiplicar todo esto que estoy marcando. Sale 0.99 kc sobre 0.201 más 1. Entonces aquí voy a hacer una suma de fracciones para que yo pueda simplificar esto con esto. Me va a quedar esto de acá, pero aún no puedo trabajar, ¿no? Aquí yo veo que hay un S. Con esto yo voy a asemejar a una ecuación de segundo orden, ¿no? Es decir, a este 2.011 voy a dividir todo esto. 1 más 0.99 kc, ¿no ve? Y aquí, ¿para qué? Para que yo pueda asemejar a una función dinámica de primer orden. Me va a quedar así. Aquí hay un 1. Si nos damos cuenta, nosotros estamos queriendo llegar a esta forma, donde el Kp y el Tp ya son esos de aquí arriba. Para el primer caso, sale eso. Aquí estamos ya tratando de transformar. Este F1 estoy mandando al otro lado. Aplicamos la antitransformada a todo eso, ¿no? La amplitud la podemos hallar. Aquí no es 220, es 20. Ya. Entonces ya tenemos la antitransformada, pero tenemos que recordar que h de t va a ser igual a h en estado estacionario más h en variable de desviación. Y por definición de problema carga, el offset evaluado a tiempo infinito va a ser la diferencia, ¿no? El offset va a ser igual a esta ecuación de aquí arriba, cuando evaluamos a tiempo infinito, menos esto en variable en estado estacionario. Entonces yo calculo, reemplazo. Donde veo esto, voy a copiar todito esto, ¿no? Simplemente lo voy a evaluar en tiempo infinito. Sale esto, estoy poniendo donde me dice, ¿no? H en tiempo infinito, estoy poniendo todo esto. Menos en esta estacionaria. O sea, es decir, esto con esto se puede simplificar. Entonces me va a quedar este offset. Para cualquier número elevado al infinito es 0. Y me queda aquí esto. Y estoy reemplazando, ¿no? Lo que he hallado. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para hallar un Kc. El offset nos anda de dato que es 0.5. Reemplazo ese 0.5. Mi única incógnita va a ser el Kc. Entonces yo tengo un Kc que es igual a 5.45. ¿Ya? 5.45. Esa sería mi primera respuesta. Entonces, yo tengo que hallar un nuevo offset, un nuevo error, cuando ese Kc que he hallado lo multiplico por 2. Entonces el nuevo Kc va a ser 2 por 5.45 es 10.9. Reemplazo en esta ecuación, ¿no?
El nuevo offset va a ser 20 por este valor sobre todo esto. Y ese es mi nuevo error, mi nuevo offset que he hallado. Bueno, vamos a hacer esos 3 ejercicios por el día de hoy ya. Espero que les haya servido, que hayan entendido y eso. Muchas gracias. ¿Alguna duda antes de culminar? ¿Se han dado cuenta?